Ya conocimos las cuentas reales o de balance, que son activo, pasivo y patrimonio. Vimos sus ejemplos, vimos cómo se mueven. También vimos las cuentas nominales, que son las de ingresos, gastos y costos. Y hoy vamos a cerrar con las cuentas de orden, que son las deudoras y las acreedoras. Entonces tenemos que las cuentas de orden, ¿qué hacen? Se utilizan dentro de la contabilidad, aunque ellas no afectan directamente el patrimonio de la empresa. Cumplen una función muy importante. Eso sí hay que tenerlo en cuenta. Dentro del control y la información, las cuentas de orden que hacen agrupan registros que permiten identificar hechos o situaciones que pueden influir en la infraestructura financiera de una empresa. Son situaciones que se deben tener en cuenta y deben ser también controladas, aunque no se van a registrar ni como activos ni como pasivos, ninguna de las dos. Estas cuentas también se utilizan como un control interno y como fuente de información general para la empresa. Entonces, pero gracias a ellas, a estas cuentas de orden, se puede hacer un seguimiento de verificación que ayuda a una mejora de la estructura de la empresa. Y estas cuentas de orden se dividen en dos. Las primeras son las cuentas de orden deudoras. Eh, Esas cuentas deudoras, ¿para qué se utilizan? Se utilizan para llevar ciertos bienes y valores que no pertenecen a la empresa, que no, que no forman parte del patrimonio, pero no al formar parte del patrimonio, es muy importante registrarles, hacerles un seguimiento. Es como decir cuando se alquilan coches, buses, ordenadores, ese tipo de cosas. ¿Qué registran estas cuentas? Registran bienes, valores, documento que la empresa le va a entregar a terceros. Estos bienes se entregan ¿para qué? Para que le haga una custodia, tengan garantía o control, pero siguen sin ser propiedad de la empresa. O sea, que los registra, ¿no? Es la propiedad de la empresa que los registra. A ver, aquí es muy importante tener claro que los elementos registrados no van a ser parte del patrimonio de la empresa porque no pertenecen a la empresa, pero sí es un registro informativo y de control, más no es patrimonial. Estas cuentas, ¿cómo se manejan? Se manejan de la misma manera que se manejan, o de forma similar como se manejan las cuentas de activo. Empiezan por el debe y aumentan por el debe y disminuyen y se cancelan por el haber. Eh, Aunque la empresa, si no los tenga, siempre debe llevar un control sobre ellos. Y estas son las cuentas de orden deudoras. Permiten controlar valores, bienes y valores entregados a terceros. Pero vuelvo y repito, no forman parte del patrimonio. Y las otras cuentas son las cuentas de orden acreedoras. Las cuentas de orden acreedoras reflejan que los bienes o valores que la empresa esta vez es que recibe. Ahora nosotros entregábamos con las deudoras, ahora recibimos valores de terceros, pero igual no pertenecen. A ver, estas cuentas se manejan de manera similar a las del pasivo, es decir, empiezan, aumentan por el haber, disminuyen y se cancelan por el debe. Siempre su saldo se va a representar por el haber. ¿Cuáles son los, igual que las anteriores? Nosotros entregamos para custodia, en este caso recibimos para custodia o garantía de terceros. O sea, nosotros los tenemos físicamente, pero no los podemos considerar como propios. Entonces, vuelve y juegue igual que la anterior. Las cuentas de orden acreedoras permiten controlar bienes y valores de terceros, pero igual no forman parte del patrimonio de la empresa. Entonces, con esto cerramos la clasificación y nomenclatura de las cuentas, con las cuentas de orden. Esas cuentas poco las utilizaremos, pero las vamos a conocer un poco cómo se manejan. Ahora vamos a pasar a lo que es el Plan Único de Cuentas, que es más conocido como el PUC. El Plan Único de Cuentas, ¿qué hace? ¿Para qué nos sirve?
o sea, tiene como objeto establecer criterios y darle una organización a la empresa para que tenga veracidad. Es un catálogo de cuentas que vamos a tener numerados, cada uno, eh, para entender mejor el funcionamiento correcto de cada una de las cuentas y que haya veracidad, que tengamos confiabilidad y comparación. La idea es poder identificar qué tipos de cuentas estamos manejando durante nuestro proceso contable. ¿Dónde vamos a ver esta numeración? En un catálogo de cuentas. Y el catálogo de cuentas se va a presentar de una manera organizada, que va a ir distribuida por clases, grupos, cuentas, subcuentas, que corresponden a cada una de las clases, que son las que vimos: activo, pasivo, patrimonio, ingresos, gastos, costos y venta. Entonces, cada una de ellas va a tener un código numérico y una denominación para poder ser establecido. Entonces, vamos a pasar acá. Vamos a ver cómo es este código numérico y a qué pertenece cada uno. Entonces, tenemos el PUC. Tenemos la clase. ¿Qué es la clase? Es el primer dígito de cada de estos códigos. Tenemos el grupo. Son los dos primeros dígitos. Tenemos la cuenta. La cuenta son los 4 primeros dígitos. Tenemos la subcuenta, que son los 6 primeros dígitos. Tenemos los auxiliares, que son 7 dígitos o más. Los auxiliares no los vamos a encontrar en el PUC, porque los auxiliares los crea cada empresa de acuerdo a su necesidad e interés. Entonces, la clase, que son el primer dígito, lo encontramos. El grupo, que son los 2 primeros dígitos, los encontramos. Los 4 primeros dígitos, que son la cuenta también. Los 6 primeros dígitos son la subcuenta, también lo encontramos. Y los auxiliares. La clase, ¿para qué nos va a servir? Que es el primer dígito, para identificar a qué pertenece, si al activo, si al pasivo, o a los gastos, a los costos, a cualquiera de esos. Los dos primeros dígitos son el grupo, es para identificar qué tipo de grupo estamos manejando de acuerdo a si es un activo o un pasivo u otros tipos de cuentas. Los 4 primeros dígitos son los que siempre se van a registrar en las cuentas contables, en la cuenta T, que ya son qué tipo de cuenta es. La subcuenta, que son los 6 primeros dígitos, es para especificarnos mucho mejor lo que estamos haciendo, con quién estamos trabajando o qué estamos haciendo. La cuenta nos indica qué estamos haciendo de manera muy general. La subcuenta nos indica ya de manera más puntual, y los auxiliares ya nos pueden llegar a mencionar el nombre de la empresa con la que trabajamos, o el banco, o a quién le estamos vendiendo. Bueno, esto depende de qué estemos haciendo en este momento en la parte contable. Entonces, vamos a hacer este ejemplo que tenemos acá, plan único de cuentas. Entonces, miremos que tenemos una tabla que dice clase, grupo, cuenta, subcuenta y auxiliar. Y acá tenemos una diversidad de cuentas. Como pueden ver, ellas tienen nombres, cada una. Entonces, todas empiezan por un número. Miren, aquí tenemos un dígito. Entonces, vamos a ver si es un dígito, ¿a qué pertenece? Pertenece a la clase. Este tiene 2, 4, 6, 8 dígitos. Entonces, pertenece a un auxiliar. Si se fijan, yo puse en rojo los dos últimos dígitos porque estos dos últimos dígitos los pone la empresa, no están en el PUC. Y si se fijan, tampoco tiene ningún nombre al lado, como quizás lo tiene este que dice uno activo. 5 gastos, clase, primer dígito. Mira, aquí tiene 1, 2 dígitos, pertenece a grupo. 3115, aportes sociales, tiene 4 dígitos, o sea que esa es una cuenta. 152405, muebles y enseres, tiene 6 dígitos, por lo tanto pertenece a una subcuenta. Ojo, no quiere decir que este sea un orden, ¿no? 41, operacionales, tiene 2 dígitos, quiere decir que pertenece al grupo. 3, patrimonio, solamente tiene un dígito, el primero, pertenece a la clase. 6205 de mercancías, tiene 4 dígitos, es una cuenta. 413526 tiene 6 dígitos, es una subcuenta. Tenemos 23 cuentas por pagar, es un grupo porque apenas tiene 2 dígitos. 111005 moneda nacional, tiene 6 dígitos, o sea que es una subcuenta. 2205 tiene 4 dígitos, lo cual quiere decir que es una cuenta. 14359901 es un auxiliar. Entonces, ¿qué podemos definir aquí? Podemos tomar este, por ejemplo, que está aquí. El primer dígito nos indica a qué clase pertenece, que quiere decir que va a pertenecer al 1. Los dos que siguen es el 15,
nos van a decir a qué grupo, la 1524 nos van a decir a qué cuenta pertenece. Y así con cada una de las cuentas las podemos empezar a desarmar para investigar de dónde vienen y a qué pertenecen. Ahora, tenemos las clases. Clase 1 pertenece al activo. O sea que cada vez que nos encontremos primero el número 1, todas esas cuentas van a pertenecer al activo. Cuando nos encontremos el número 2, todas esas cuentas van a pertenecer al pasivo. Cuando nos encontremos el número 3, todas esas cuentas van a pertenecer al patrimonio. Y este 1, 2 y 3 sabemos que son las cuentas que pertenecen a las reales y de balance. Estas son las que van a aparecer en el balance general. Entonces, las tres primeras. Clase 4 son las cuentas que pertenecen a los ingresos. Clase 5 son las cuentas que pertenecen a los gastos. Clase 6 son las cuentas que pertenecen a los costos de ventas. Y clase 7 son las que pertenecen a los costos de producción o de operación. Que vimos cuál era la diferencia. Recordemos, costos de ventas cuando compramos mercancía para vender, pero ya está fabricada. Costos de producción cuando compramos insumos para fabricar mercancía y venderla después. Lo que son las 4, 5, 6 y 7 son las clases, son los nominales o transitorias. No pertenecen a las reales y nunca van a aparecer en el balance. Estas aparecen en algo que se llama estado de pérdidas y ganancias. Más adelante en otro video lo explicaremos, al igual que cómo hacer un video. Y por último, tenemos la clase 8, que son las cuentas de orden deudoras, y la clase 9, que son las cuentas de orden acreedoras. Entonces, cada vez que nos encontremos este primer número, vamos a resaltarlo aquí en rojo, este primer número, por ejemplo, cuenta que empiece por el 1, sabemos que pertenece al activo. Cuente que empiece por el 5, sabemos que pertenece a gastos. Si nos aprendemos esto, la contabilidad se nos va a hacer mucho más fácil. Cuenta que empiece por el 6, costos de ventas. Que por el 7, ya sabemos que es un costo de producción. Entonces, tengámoslo en cuenta. ¿Listo? Y acá, ¿cuáles son las reales o de balance? Activo, pasivo y patrimonio. Recordemos, eso también es importantísimo aprendérselo. Las cuentas de activo que empiezan por el 1, empiezan y aumentan por el debe, disminuyen y se cancelan por el haber, y su saldo siempre debe ser débito. Y va por el 1, activo. 2, pasivo. Disminuyen, aquí empiezan y aumentan por el haber, disminuyen y se cancelan por el debe. Y su saldo por lo general es crédito. Ideal que el saldo en algún momento desaparezca para que no tengamos deudas con nadie. Siempre va a ser el número 2 pasivo. 3, patrimonio. Empiezan, aumentan por el haber, disminuyen y se cancelan por el debe y su saldo también es crédito. Se mueven igual. Recordemos que estas dos nos van a representar las deudas de la empresa. ¿Cuál es la diferencia? Que está la deuda de la empresa con agentes externos, con terceros, es decir, con los que le compramos mercancía o le compramos insumos para la empresa, y este es la deuda con los internos, es decir, la deuda que se tiene con los socios. Por esa razón se mueven igual estas dos. También tenemos entonces las nominales o transitorias, que son 4 ingresos, gastos y costos. Los ingresos, número 4, se mueven igual que las de pasivo y patrimonio, pero no son una deuda. Cuando veamos el tema de partida doble se van a dar cuenta del por qué estas se mueven de esa manera. Empiezan, aumentan por el haber, disminuyen y se cancelan por el debe. Su saldo por lo general es crédito. Gastos. Empiezan, aumentan por el debe, disminuyen y se cancelan por el haber. Recordemos que los gastos son pérdidas, pero se necesitan pagar para el buen funcionamiento de la empresa. Entonces, pensaremos, es que porque el pasivo sí se mueve, aumenta por el haber y es una pérdida para la empresa o son deudas, ¿y por qué los gastos por el debe? Igual que acá, cuando veamos la partida doble, nos vamos a dar cuenta del por qué los gastos empiezan y aumentan por el debe. Y por último, los costos, que es el número 6, que empiezan y aumentan por el debe, disminuyen y se cancelan por el haber. Al igual que estos serían los costos de ventas, al igual que los costos de producción, se moverían de la misma manera. ¿Listo? Entonces, con eso tenemos el video de hoy. Ya el próximo video hablaremos de lo que es la partida doble, que ya es la base fundamental de la contabilidad. Y como les decía ahorita, esto también es súper importante aprendérselo de memoria
para poderlo tener. En el enlace del video, en la descripción del video van a quedar 3 enlaces para descargar el PUC y un PUC para trabajar de manera online.